1995 marca el comienzo de la historia de una de las bandas más influyentes de la segunda mitad de la década de los 90, un grupo que nació mezclando influencias diversas y que de algún modo se anticipó a las fusiones de géneros que hoy son tan habituales en el mundo musical chileno. Estamos hablando de Santo Barrio, un grupo que tras 21 años de actividad y muchos cambios de formación sigue activo. Su historia la acaba de escribir Cristóbal González, uno de los fundadores que acaba de lanzar Tumbao Rebelde, el rock mestizo de Santo Barrio, libro que sirve entonces de biografía para el grupo, pero también como documento de esa época en particular. Cristóbal, gracias por estar acá y por aceptar la invitación de Dulce Patria. Mauricio, muchas gracias por leer el libro y por invitarme a conversar. Genial. Un libro muy recomendable porque, de hecho, lo hablábamos fuera de micrófono. Hay poca bibliografía sobre ese momento de la música chilena, los 90. En particular es la historia, entonces, un libro que cuenta la historia de la banda, pero también da cuenta o retrata a ese Chile musical de los 90, muy diverso, más amplio de estilos y llamado también a ser un grupo de músicos que iban a renovar un poco la escena, ¿no? ¿Cómo observas a esa generación desde la perspectiva de los 20 años que han pasado ya desde ese momento de irrupción de talento en la música chilena? Bueno, fue un momento muy potente, ¿no? Chile recuperaba de a poquito la democracia y a propósito de lo mismo iban apareciendo una serie de referentes de distintas características, algunos más pop, algunos más complacientes, otros con más opinión, pero en el fondo se iba configurando un mapa muy diverso, ¿no? Y dentro de esa diversidad de referencias que había surgieron cosas muy interesantes en lo musical, pero bueno, como tú escribiste en una nota que yo cito en el libro, también se generan, digamos, los mismos episodios que se generaron en otros momentos de la música chilena de desorientación y de confusión y de no saber un poco cómo capitalizar de buena forma, digamos, el entre comillas éxito de lo que iba pasando. Fuimos varios grupos los que nos tropezamos y pasaron cosas y hubo varias carreras que pudieron haber tenido una mejor continuidad, ciertamente. Eso es probablemente una de las conclusiones que uno tiene, ¿no? Claro, probablemente fueron carreras abortadas que estaban como llamadas a tener mayor visibilidad, pero que terminan pronto. Pero en el caso de Santo Barrio había una ética de trabajo, había una relación más distante con la industria, había también una conexión más potente con la identidad, había un discurso político bien puesto, además, que, insisto, son elementos que hoy son más visibles en géneros como la cumbia, incluso más abiertos, ¿no? Pero en ese momento era algo muy especial. ¿Eso es probablemente lo que tú querías rescatar del legado de Santo Barrio con este libro? Para mí eso era muy importante. Santo Barrio participó en el Festival de Bandas Jóvenes, ¿no? Tú también estuviste a fines del 96. Exactamente. Y el público masivo pudo conocer a la banda, ¿no? A partir de eso, ¿no? Del triunfo en el festival, del fichaje por el sello Warner. Pero hay un underground que no se conocía tanto, ¿no? Del 95-96. Perfecto. Y me parecía importante dejar un registro de eso, ¿no? De nuestras tocatas con los fiscales, por los presos políticos, con los miserables a favor o en contra de la represión que había hacia los estudiantes, ¿no? La antigua Escuela de Artes y Oficios, todo ese underground, ¿no? El Taller El Sol, acá en Agustinas, ¿no? Con los Santiago Rebelde, con los Sandino Rockers. Eso me parecía muy interesante, porque en el fondo ahí está un poco el sustento historiográfico e ideológico también de la banda, ¿no? Entonces cuando se genera toda esta coyuntura de poder estar en un sello, nosotros lo vimos como algo interesante desde el punto de vista de difusión, de abarcar más público, con esta beta pop que también tenía la banda, ¿no? De querer ser bien populares. Pero nunca fue un objetivo, digamos. No, o sea, en el fondo, como todo grupo queríamos sonar y que nos fuera bien, pero también queríamos decir cosas, ¿no? Combinar un poco esos dos propósitos. Entonces, bueno, le sacamos el mayor provecho a lo que pudimos a la situación. Después hubo cambios en la banda y se acabó la cosa con la Warner y se acaba también un poco esta cosa de la industria discográfica como se entendía en ese momento con las bandas, a propósito de la piratería y todo eso, ¿no? Y en ese momento hubo algunos artistas y músicos proyectos que un poco se acabaron, ¿no? Porque dependían un poco o surgían a propósito de todo esto que se estaba generando. Pero nosotros sentíamos que había más por decir, ¿no? Que la cosa no podía terminar ahí y ese esfuerzo que hacemos nosotros por rearticularnos de manera independiente y generar lazos o reafirmar lazos que ya existían, digamos, con las escenas independientes, hablo como el 99, 2000, etcétera, me parece muy importante, ¿no? Hay mucha gente que nos tira cables de distintos lugares, ¿no? Desde Jorge González, que nos tiene una carta para viajar a Alemania, una carta de apoyo, a los fiscales o la Floripondio, que nos conectan con la gente en Alemania para poder hacer la gira allá, y este remate del 2001 que terminamos yendo a un lugar donde nunca habíamos pensado ir y encontramos ahí también, digamos, aire para poder seguir dándole continuidad al proyecto, ¿no? La primera gira a Alemania, el 2001, detrásito de los fiscales y de la Floripondio, que ellos fueron los primeros un poco en experimentar en esos abrir circuitos. ese sendero, ¿no? Estamos con Cristóbal González, él fue uno de los miembros fundadores del grupo Santo Barrio,
Barrio, un grupo que sigue activo, de hecho se lo vamos a preguntar más adelante, y él escribió un libro sobre la historia de su banda, pero también de ese momento musical chileno que ya estamos describiendo acá en Dulce Patria. Vamos a escuchar Marabunta, una de las buenas canciones de Santo Barrio, y seguimos conversando aquí con él, en el espacio tricolor del dial. Estamos de vuelta en Dulce Patria de Cooperativa, estamos con Cristóbal González, autor de un libro sobre Santo Barrio, Tumbao Rebelde, el rock mestizo de Santo Barrio, un texto muy recomendable que habla sobre la historia de este conjunto, pero también insistimos sobre ese momento en el mapa musical chileno, un momento donde, por ejemplo, ahora que a partir de lo que tú decías hasta hace un rato, ¿no? Ustedes fueron independientes antes que los independientes, digamos, antes que la moda de los independientes se empezara a hablar un poco de eso como una tendencia visible en la música chilena. Interesante cómo se crean esos lazos y cómo no renuncian a seguir tocando a pesar de que la industria empieza a caer en una suerte de crisis que luego se hace muy visible, ¿no? Claro, de alguna manera nosotros sentíamos en ese momento que eso que estaba pasando no nos podía ganar, ¿no? Y que teníamos que ver un poco, darle la vuelta al asunto, y se van generando situaciones muy lindas de mucha solidaridad y amistad. Nosotros somos los segundos, o los primeros, no recuerdo bien, en hacer la Marcha Blanca de Batuque, que fue el estudio de Joe Vasconcelos, ¿no? Ahí se grabó el primer disco de Chico Trujillo también. No recuerdo bien si fue primero el de Chico, el de nosotros, pero por ahí, ¿no? Perfecto. Y se da la posibilidad de grabar el disco ahí. Nos articulamos de manera independiente con los bandoleros, por ejemplo, que eran amigos nuestros, venían también de la industria, estaban independientes, eran exiliados igual que nosotros, y ellos estaban generando sus cosas en Teno, nos invitan para allá, el Macha también nos invita a tocar a Villa Alemana, entonces empezamos a cachar que bueno, que hay vida después de la vida, ¿no? O sea, que en el fondo se pueden hacer cosas. Pero hay un lenguaje musical que es común también, de algún modo, en todas estas bandas que tú vas mencionando, que tiene que ver con mirar hacia el extranjero, hacia otras corrientes, pero también con una identidad local. Eso es muy interesante, me parece a mí. Más allá de cómo se gestiona un poco este circuito, es que también hay un lenguaje común y ustedes se van nutriendo de ustedes mismos, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Sientes que eso también identifica un poco lo que pasó con Santo Barrio? Sí, es parte de lo que a mí me interesa como destacar un poco en el texto, ¿no? Yo destaco la forma de trabajo, el cooperativismo, la independencia, esta buena onda que había de gente de ayudarnos, y también obviamente que a nosotros nos interesaba que fuera muy representativo de lo local, en lo musical, en el discurso. Yo creo que habíamos varios que desde distintos subestilos estábamos en esa búsqueda, y creo que de alguna manera ese proceso en el que estábamos se confirma cuando vamos a Alemania, ¿no? Porque en el fondo llegamos allá con toda nuestra propuesta en el momento del boom y del auge de Manu Chao, de los Morichas, incluso Juanes se va a escuchar allá, y llegamos nosotros con toda nuestra onda latina, con los tambores y los bronces, y nada, y el público se volvía loco, digamos, en esa gira. Para nosotros fue un espaldarazo, digamos, de una inyección de energía que estábamos necesitando. Veníamos de un proceso de transición, y fue muy interesante descubrir que había todo ese circuito y que digamos había una fuerza importante en esa identidad que nosotros estábamos tratando de rescatar. Lo hablamos al comienzo, esta historia de que en el fondo también algo que determina el rumbo de Santo Barrio son los continuos cambios de formación. De hecho, con salida de integrantes que en algún momento fueron determinantes, por ejemplo, el primer vocalista de la banda, ¿no? Sin embargo, eso no logra detener un poco el impulso de la banda. Sin embargo, sí queda la sensación de que el grupo empieza como quizás a perder elementos clave muy temprano, digamos. ¿Cómo te explicas tú eso? De algún modo lo elaboras en el libro con harta franqueza, digamos, pero ¿cómo te lo explicas tú? Bueno, yo creo que es la experiencia humana, realmente, ¿no? Yo creo que las relaciones entre músicos en una banda, en una primera etapa, cuando hay un proyecto y un fin súper potente que te convoca, de alguna manera evoca lo mejor de todos nosotros, ¿no? Y todos nosotros nos disponemos muy generosamente con el proyecto y con todos nosotros, etcétera. En la medida que va pasando el tiempo, las relaciones, los viajes, el cansancio, a veces va desgastando un poco la relación y van apareciendo lados de todos nosotros que a lo mejor no son los que más le gustan al otro, y ahí se va desgastando y se van generando los roces que en ocasiones y tristemente terminan con gente que hace aportes muy importantes a los proyectos fuera de estos, ¿no? Según cómo se vayan manejando los conflictos. Cuando se fue y dejó de participar César Fara, fue súper fuerte y fue muy pronto, además. Muy pronto, y fue muy negativo en términos de que habíamos hecho todo un trabajo y se había generado toda una cosa y generó un impacto muy negativo para el público. La verdad es que fue bien desafortunado. De hecho, tú escribías algunos conciertos cuando él recién parte, que era como partir de cero nuevamente, o para usted, digamos, ¿no? Absolutamente. Aparte, bueno, yo en el libro lo cuento, ¿no? O sea, el sello, o sea, no solamente se friquea la onda con el sello, sino que por ahí hay una mala jugada con el diario, ¿no? Que tiran una onda donde dicen que el grupo ya no va a seguir más. Y entonces hubo que hacer un esfuerzo importante en el fondo para demostrarle al público, al medio del circuito, que Santo Barrio seguía, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la solidaridad de todos los pares que nos invitan a sus conciertos y todo nos ayuda mucho. Pero digamos a lo que quería ir es que yo creo que de alguna manera si el grupo pudo seguir adelante es porque
bueno, era un grupo numeroso, ¿no? Y el grupo se soportaban distintas cosas. Obviamente se pierde una pata de textos y de expresión, ¿no? Que ya no está, pero igual hay gente que escribe, que hace arreglos, que aporta mística, la percusión, un montón de elementos que reforzados nos dan fuerza para hacer un segundo disco y seguir, ¿no? Ahora, en la medida que va pasando el tiempo, claro, en un grupo numeroso, si de repente hay uno o dos que a lo mejor ya no son que se fueron y hay como integrantes nuevos, de repente no se nota tanto, ¿no? Pero cuando ya, digamos, la mayoría de los originales ya no están, se empiezan a producir cambios importantes probablemente en la tesitura, ¿no? En la cosa más profunda de la banda, digamos. Claro, y un poco en la estética, en la música, etcétera. Estamos con Cristóbal González, ex miembro y fundador de Santo Barrio, que acaba de publicar el muy recomendable libro con la historia de esta banda. Sigamos escuchando canciones entonces incluidas en el disco Tumbado Rebelde. Esto se llama El Toque. Estamos de vuelta en Dulce Patria Cooperativa. Estamos hablando sobre Santo Barrio, una banda muy especial, muy única en la historia de la música chilena. Una banda que ya tiene un libro con su historia que acaba de publicar Cristóbal González. Estamos hablando con él sobre ese momento en la historia de la banda, pero también de la música chilena. Es interesante ver, Cristóbal, que probablemente Santo Barrio es una banda que sobrevivió o presenció o de algún modo también significó un momento muy especial en la música chilena, ¿no? Como el auge de la industria discográfica, ese momento de renovación, el decaimiento de esa misma tendencia, ¿no? El mundo de lo independiente, cómo surgir cuando empiezan a imponerse otros géneros, digamos. Hay una permanencia muy curiosa. Probablemente pocas bandas pueden haber visto tantos cambios tan dramáticos en la música chilena como les pasó a ustedes, digamos, ¿no? Sí. Lo que obliga a reinventarse y rearticularse y reformularse. Claro, digamos que el instinto de supervivencia estaba muy fino. Esos años fueron muy agitados y nos obligó a todos los que queríamos, en el fondo, seguir haciendo cosas, estar atentos y adaptarnos, ¿no? Y ahí las referencias también fueron ayudándonos, ¿no? Yo en el libro cuento que tuve la oportunidad de vivir algunos años fuera de Chile, ¿no? Antes de llegar y empezar con el proyecto. Viví en Venezuela algunos años y en España otros. En España viví cortito, entre el 93 y el 95, y la verdad es que en ese momento musicalmente allá para mí no pasaban cosas que me llamaran mucho la atención, salvo que los Mano Negra vivían allá y pude entrevistar a Manu Chao. Y hablo como de la escena indie española, ¿no? Del indie español que estamos hablando de 20 años atrás, sí. ¿te fijas? Y a mí no me llamaba mucho la atención la propuesta de esas bandas, la encontraba un poco imitativa, me quedaba con el rock radical vasco o con la movida española de los años 80, me parecía que tenía más onda, ¿cachai? Perfecto. Pero vi algunas de esas bandas, tuve esas publicaciones y me llamaba mucho la atención el tema de las publicaciones independientes, los fanzines, las revistas, los sellos independientes. O sea, yo ya había visto, ¿no? De que se podían hacer discos. Que eso era posible, claro. Que eso era posible, ¿no? Cuando llegué acá a Chile, los que ya estaban en eso eran los Pánicos, con Combo Discos, que era su proyecto, y de hecho está el disco Bruce Lee, el disco rojo, el primero de los Pánicos antes de que fueran por EMI. Y de hecho, en algún momento los Pánicos como que nos anduvieron cerrando el ojo para ver si con Santo Barrio entrábamos al sello de ellos. Pero después ya estaba la cosa con BMG y con Warner y nada, fuimos cooptados por las multinacionales, pero existió esa posibilidad y en el fondo cuando se genera la hecatombe y hubo que empezar a ver esto, a lo mejor algunos de los compañeros lo veían un poco más difícil porque acá en Chile no había tantas referencias de eso, pero yo encontraba que estaba pasando algo que ya en el resto del mundo pasaba y que de alguna manera íbamos a poder hacerlo. Y que hoy en los días que corren llegó a superar hasta la industria formal, digamos, lo independiente hoy es mucho más, se nutre de mejor manera sin necesidad de capitales de afuera. Siguiendo con la historia de Santo Barrio y entrando ya como en tierra derecha, el grupo sigue activo, tú estás fuera, lo mencionabas en algún momento de que de repente la partida de algunos integrantes fundadores, por lo pronto, puede ir mermando el sonido de la banda. ¿Te sientes identificado con que el grupo siga tocando? ¿Te gustaría que no fuera así? ¿Sientes que no es un resorte que tú puedas manejar? Mira, la mayoría de los integrantes originales que estamos fuera, ¿no? Y que nos fuimos en distintas etapas, por distintas razones, tenemos una relación de respeto, ¿no? Hacia los esfuerzos que hacen principalmente Iván Núñez y Rafael Becerra, que son los originales que han decidido seguir adelante. Entendemos que a ellos los mueve un propósito muy noble, ¿no? De darle continuidad a ese sueño que nos convocó a todos en un momento. Y hay mucho respeto en el fondo por el esfuerzo que hacen ellos y los músicos nuevos que se han integrado a apoyarlos, digamos, en ese propósito. Obviamente, y lo hemos hablado y es así, para ellos es difícil, ¿no? Es difícil desarrollar música e irse validando, digamos, en lo público con la gente, porque claro, de repente la gente un poco les cobra las ausencias de los que no estamos, o de repente hay gente que nos dice a nosotros algunos, oye, pero tú ya no estás, ya no es lo mismo, etcétera, y bueno, esas son como fantasmas que para bien o para mal, con los cuales ellos han tenido que lidiar. Pero en concreto, ¿tú escuchas a Santo Barrio cuando escuchas al Santo Barrio de hoy?
Mira, yo creo que, por ejemplo, yo tengo el EP que sacaron hace como un año atrás y me parece que hay muchos elementos de la primera época que están ahí presentes mezclados con algo nuevo. Es un nuevo Santo Barrio. Claro. Es un nuevo Santo Barrio donde hay muchos elementos característicos de la banda mezclados con cosas nuevas y están ahí los cabros poniéndole. Entonces, por nuestra parte, hay en respeto, o sea, por los que estamos fuera, ¿no? Hablo a título mío y de varios otros. Hay respeto y no hay ningún mal rollo ni nada. Sí, obviamente, por razones lógicas no es lo mismo, ¿no? Por razones lógicas no es lo mismo porque hay muchos que ya no estamos, es otro momento, es otro contexto, ¿no? Pero de todas maneras, por mi parte, yo respeto y valoro, digamos, ese objetivo. El libro, en todo caso, se circunscribe a los primeros años, ¿no? A 95, 2001, a la génesis por una cosa de volumen y porque, claro, ahí había un espíritu muy, muy importante, ¿no? Que me sentí que era como necesario que quedara un registro de eso. Entonces el libro, Tumbado Rebelde, rock mestizo de Santo Barrio, el texto que firma Cristóbal González, ex miembro de la banda Santo Barrio, el mismo nombre, un grupo que nos permite también entender un poco la escena musical chilena de los 90. Nos despedimos con Tony Manero. Cristóbal, gracias por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Ya, que estés bien.